Buenas, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Y ya son 4 títulos y de manera consecutiva para Max Verstappen. 7 ha conseguido Lewis Hamilton, 1 Nico Rosberg, 4 Sebastián Vettel en estas últimas temporadas. Pero nos preguntamos, ¿hay ídolos en la actualidad en la Fórmula 1? ¿O seguimos añorando y extrañando a aquellos pilotos de los 70, 80, 90? ¿O hay ídolos en la actualidad? Bueno, vamos a tratar de develarlo en el siguiente video. Vamos nomás. Bien, y se han ido rompiendo muchos récords en estos últimos años de manera paulatina, victorias, campeonatos, pole position, muchas más carreras también, obviamente. Pero vamos a tratar de develar si la gente realmente se siente identificada con estos pilotos, si son ídolos, si realmente tienen una conexión con ellos, cómo los ven en la pista. Vamos a tratar de develarlo y vamos a empezar bastante atrás en el tiempo para ver cómo eran los pilotos de antes y cómo son los de ahora. No tanto así como en la época de Fangio, de Jim Clark, de Graham Hill, de Jack Brabham, pero a los 70. ¿Cómo eran aquellos pilotos? Eran prácticamente héroes, más que eso diríamos kamikaze, porque salían a correr en circuitos que eran un desastre de seguridad comparado a lo de ahora, pero uno los veía y decía, ¿cómo hacen eso? ¡Qué increíble! Manejan de una forma espectacular, eso sí, arriesgaban mucho y pagaban las consecuencias, muchísimas muertes, muchísimos accidentes graves. De hecho, la década empezó con el fallecimiento del campeón póstumo, el único en la historia, Jochen Rindt. Pero ¿cómo olvidarse de todos esos pilotos? Jackie Stewart, de los 70. ¿Cómo olvidarse de Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, James Hunt, Mario Andretti, Jody Scheckter y los que no fueron campeones? Por ejemplo, Carlos Reutemann, Ronnie Peterson, Gilles Villeneuve, Jean-Pierre Jawil, pilotos inolvidables que realmente uno los veía y decía qué espectáculo que brindan. Por ejemplo, Villeneuve y Arnoux en Dijon-Prenois 1979, era algo espectacular verlos. De allí en más, a los 80, la época del turbo. ¿Qué se puede decir? Para mí la mejor época de la Fórmula 1. Y entre ellos, ¿quiénes estaban? Senna, Prost, Piquet, Mansell, Keke Rosberg, Alan Jones, Niki Lauda, que había vuelto. Y además, el grupo de pilotos que no salió campeón, pero acompañaba siempre: Gerhard Berger, Riccardo Patrese, Elio De Angelis, Michele Alboreto, Thierry Boutsen. Pilotos que realmente daban lucha y era increíble verlos y uno decía, ¿cómo hacen para manejar vuelta tras vuelta tras vuelta, doblando con una mano, metiendo esos cambios manuales? Era realmente increíble y dominando esos autos turbo que llegaban a más de 350 kilómetros por hora y eran prácticamente indomables. Algo increíble lo que hacían y manejaban con lluvia. Estoril 1985, Mónaco 84, Silverstone 88, entre otras carreras, Adelaide 89, Río de Janeiro 1981, y allí no se paraba la carrera, se corría con lluvia, es verdad, los riesgos eran muchos, pero por suerte, luego del 82, un año catastrófico, empezaron a disminuir los accidentes y por suerte los fatales, salvo el de Elio De Angelis en pruebas privadas, no hubo en ningún gran premio ninguna víctima, lamentablemente hasta el 94, pero eso es otro tema. Y uno se empezó a acostumbrar a que la Fórmula 1 era segura y un espectáculo y un riesgo bien tomado, que a la gente obviamente les llamaba la atención. Y si no, bastaba con ver las tribunas de los circuitos. Llegamos a los 90, tal vez allí la tecnología empezó a pesar un poquito más, las suspensiones activas de los Williams, el control ABS, los cambios semiautomáticos y bueno, la verdad que de a poquito la tecnología fue comiendo, pero el piloto todavía dominaba y se corría bajo lluvia. Siempre hay que recordar eso. Y si no, Japón 94, Spa 98, Brasil 96 y los pilotos seguían siendo muy pero muy apreciados. Seguía Prost, Mansell, Senna, salió un tal Michael Schumacher, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Mika Häkkinen empezó a dominar la Fórmula 1 a finales de aquella década. Seguimos teniendo a Gerhard Berger, David Coulthard, aparecía Rubens Barrichello, muchos pilotos que luego iban a dar que hablar. Sin duda, aún más allá de que la tecnología estaba pisando fuerte, luego fue sacada toda en el 94, un año trágico. Seguían los cambios semiautomáticos, se eliminaron las suspensiones activas, pero el piloto seguía siendo influyente dentro del coche. Luego vinieron los 2000
Y luego de eso entramos a esta época que se podría decir que era de pilotos de cristal, con todo respeto, ¿no? El piloto que si se roza con alguien dice, me tocaron, algo increíble, ¿no? Porque un simple roce, los límites de pista, el piloto que parece que lo dirigieran desde boxes, que sentaran a un muñequito de PlayStation y lo manejaran con un joystick, porque parece que el piloto nunca decidiera si hay que cambiar los neumáticos, cuál es la mejor táctica, todo lo deciden los ingenieros y le van informando al piloto. Es verdad, tenemos grandes pilotos como Lewis Hamilton, Fernando Alonso, pero ellos son de otra generación. Imagínense que Alonso, si bien tuvo unas interrupciones, debutó en el 2001, cuando algunos pilotos ni habían nacido que corren ahora, y Hamilton en el 2007, otros autos, otra época, pasaron por muchos cambios, sobre todo Alonso. Pero en la actualidad realmente los pilotos saben de ingeniería, saben poner a punto un coche, o lo hacen todos los mecánicos, los ingenieros, y le consultan al piloto obviamente, o solamente el piloto se sienta y maneja. Y hasta a veces da la idea, y esto lo digo de una forma exagerada, que cualquiera se podría sentarse y manejar un coche más o menos bien. Obviamente necesitaría un buen físico por los dolores y la tremenda fuerza en el cuello, pero da la idea de que el auto prácticamente va sobre rieles. Uno lo va dirigiendo con ese volante que parece un control de PlayStation y los circuitos que son espectaculares en el sentido de que el pavimento no tiene ni un solo bache, los autos que prácticamente van solos, y hasta cuando uno ve las vueltas de clasificación, recuerda las vueltas de los 80, de los 70, de los 90, y uno notaba cuando el piloto iba rápido. Ahora uno dice, ¿dónde le sacó la diferencia si van todos iguales? Todos manejan prácticamente iguales, seguramente desde el simulador, y van de a poquito haciendo prácticamente lo mismo. Y son teledirigidos, como les decía, desde boxes, les dicen qué hacer, qué no hacer, si el auto falla, qué tienen que tocar, si el auto no falla, qué tienen que tocar, cuándo entran a boxes, qué es lo mejor, estudian toda la estrategia. Entonces el piloto realmente tiene alguna decisión definitiva, esa sería la palabra, realmente tiene una decisión definitiva, o es todos los ingenieros y el piloto es un elemento más que ya no es tan valorado e influyente como antes. La verdad que realmente uno ve tanta tecnología, tantas cosas que le dicen de boxes que haga, que parece que lo estuviesen teledirigiendo o jugando con un joystick de PlayStation con el piloto, y él solo se dedica a hacer lo que le dicen. Tal vez el hecho de no haber test privados y el piloto no tiene esa posibilidad de desarrollar los autos como hacían antes todo el tiempo, que probaban y daba sus comentarios antes, hasta probablemente fines de los 80 no había telemetría, entonces había que confiar en lo que decía el piloto. Ahora todos dicen, tenemos que averiguar por qué pasó esto, tenemos que averiguar por qué pasó aquello, pero nunca el piloto, o por lo menos ante las cámaras, dice realmente lo que pasó. O por ejemplo lo que pasó en el Gran Premio de Las Vegas, cuando el argentino Franco Colapinto se despistó tratando de mejorar su tiempo y entrar a la quali número 3. Estaba a punto de hacerlo, pero se despistó. Lamentablemente, un error de Colapinto por tratar de ir un poquito más rápido de lo que se podía, o un mal cálculo en la frenada. Y escuché decir, esto es increíble, que la culpa era del equipo por no decirle que se calme. Es increíble, la culpa no es del equipo. Ya si el propio equipo le tiene que decir a un piloto que se calme, ya es el colmo. El piloto tiene que saber también cómo manejar y qué hacer. Pero bueno, ahora es esta época de cristal, de que el compañero y el otro compañero se tienen que llevar bien, que si uno lo pasa al compañero en los boxes por un error, tiene que devolverle el puesto. Me refiero a lo que pasó con McLaren en Hungría, cuando qué mejor que ver a dos compañeros luchando por la victoria, si no vamos a volver a la época de Ferrari. Es realmente muy raro, una gran relación con el compañero, todos son amigos, es una situación rara la que se vio con los pilotos, y a lo mejor muchos de los que tenemos viendo la Fórmula 1 hace más de 30 años, es mi caso, me cuesta tal vez engancharme con esta actitud de los pilotos y cómo manejan y cómo se desenvuelve todo en la pista, con esto de que no me toquen, el equipo le dice todo lo que tiene que hacer, que el compañero, si se equivocaron en los boxes, tiene que volver a dejarlo pasar. Es todo muy raro cuando uno estaba acostumbrado a otra cosa. Es un deporte de riesgo, con un riesgo muy bien medido en la actualidad, pero sacarle todo el riesgo se termina volviendo en una carrera de Scalextric prácticamente. Y además recordemos, el DRS, cuando están todos con el DRS abierto, al final no se pasa nadie. Así que también eso saca un poco de mérito, porque con DRS pasamos todos. Pero bueno, la tecnología come a los pilotos aparentemente o no. Y la pregunta es, además de si son ídolos o no,
de acá a 20, 30 años, ¿se acordarán de estos pilotos? De los Hamilton, de los Rosberg, ¿por qué no de los Alonso? ¿De los Verstappen? ¿O seguiremos hablando de los 80, de los 70, de los 90, de Fangio, de Clark? Bien, gente, esta es mi opinión, puedo estar completamente equivocado, así que me interesa mucho saber la de ustedes. Como les digo, el debate está planteado. Dejen su opinión, sus comentarios, que son siempre leídos y bienvenidos. Y si les gustó este video, no olviden de suscribirse, de activar la campanita, así reciben la notificación y no se pierden ningún video nuevo. Y nos vemos la próxima. Chau, chau.